En este tutorial se describen los distintos tipos de clavijas y cómo actúan de variables y constantes en el código. En el kit CodeJumper hay una caja transparente de plástico con diversas clavijas. Estas clavijas se utilizan para modificar el funcionamiento previo de la rueda en la que se introducen. Hay 8 clavijas de constantes en el kit, son moradas, con unos puntos en la parte superior que representan los números del 1 al 8. Una clavija de constante se inserta por la parte superior de una rueda de comandos para definir un número fijo. Al insertar el número 7 sobre la rueda de sonido del módulo reproducción, se escuchará el séptimo sonido del juego de sonidos. Las constantes también funcionan en los módulos bucle y selección. Al insertar una constante en la rueda del módulo bucle, se sustituyen los números elegidos para esa rueda. La clavija aleatoria es morada y tiene una R minúscula en relieve. Se utiliza para cambiar el valor por uno aleatorio entre 1 y 8. Cada vez que se pulsa el botón de reproducción, el valor cambia al azar. La clavija de infinito es morada y lleva un símbolo de infinito en relieve. Esta clavija sirve para cambiar el valor de un módulo bucle por infinito. De esta forma se reproducirán infinitos bucles hasta que se pulse el botón de parada del centro de control. Hay 2 clavijas de contador, ambas son moradas y llevan un signo más y un signo menos en relieve, respectivamente. El orden de los sonidos de cada juego en un módulo reproducción es fijo, con un número asignado a cada uno. La clavija con el signo más aumenta en 1 el valor definido en la rueda de sonido del módulo reproducción. La clavija con el signo menos reduce el valor en 1 unidad. Un contador insertado en la rueda de sonido del módulo reproducción leerá el sonido siguiente o anterior del juego de sonidos, respectivamente. Al insertar una clavija de signo más o menos en el módulo bucle, aumentará o reducirá el número de veces que se repite dicho bucle. Al insertar una clavija en la rueda de sonido de un módulo reproducción que esté en un bucle, el sonido cambiará. Esto hace avanzar la selección al sonido siguiente del juego cada vez que se repite el bucle. Aquí tenemos un ejemplo de un programa con un módulo bucle conectado al centro de control y definido para ejecutar 3 bucles. Dentro del bucle hay 2 módulos reproducción, y el segundo módulo reproducción tiene un contador más insertado en su rueda de sonido. Escucha cómo aparece la clavija más en el código. Hilo 4, piano. Bucle 3 veces. Reproducir E5 durante 1/2 compás. Reproducir recuento arriba desde G5 durante 1/2 compás. Fin de bucle, fin de hilo. Ahora escucha el programa. Las clavijas de variables son grandes y grises y tienen un puerto de conexión en su parte superior. Almacenan valores para usarlos después en el programa. El valor variable se define agregando una constante a la clavija de variable. Todas las clavijas de variables que aparezcan después en el programa tomarán el valor de la clavija de variable definida antes. Esto es válido con cualquier ajuste de la rueda. En este ejemplo, el centro de control está conectado a 3 módulos reproducción. Se inserta una variable en el primer módulo reproducción con una constante 4 insertada en la variable. Se ha insertado otra clavija de variable en la rueda de sonido del tercer módulo reproducción. Escucha cómo aparece la clavija de variable en el programa. Hilo 4, guitarra. X es igual a 4. Reproducir X a velocidad normal. Reproducir E5 a velocidad normal. Reproducir X a velocidad normal. Fin de hilo. Ahora escucha el programa.